En este hermoso camino creciendo en fe, el caudal de gracia que nos viene de Dios es infinito. Por esta razón, debemos comprometernos con seguir profundizando cada vez más en el entendimiento de lo que nos ha pedido Jesús. La revelación contenida en las Sagradas Escrituras ha de ser comprendida con nuestra inteligencia, para llevarla a nuestro corazón y con nuestra vida, ser testimonio de Dios en el mundo. En este video, daremos respuesta a esta interesante pregunta. ¿Por qué Jesús nos pide ser como niños? En varias ocasiones Jesús insistió en que debemos ser como niños para heredar el reino de Dios. Por ejemplo, En aquel momento los discípulos se acercaron a Jesús para preguntarle, ¿quién es el más grande en el reino de los cielos? Jesús llamó a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, les aseguro que si ustedes no cambian o no se hacen como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Mateo 18, 1-3. en otra ocasión, el Señor nos dijo, Les aseguro que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Lucas 18, 17. para una cultura en donde los niños no tenían derechos y eran tratados a veces como propiedad familiar, Jesús rompe con los esquemas y les da centralidad e importancia a la presencia de los niños en su vida. Le trajeron entonces a unos niños para que los tocara, pero los discípulos los reprendieron. Al ver esto, Jesús se enojó y les dijo, dejen que los niños se acerquen a mí y no se lo impidan, porque el reino de Dios pertenece a los que son como ellos. Marcos 10, 13-14. En este mismo sentir, Jesús agradece al Padre lo siguiente. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, por haber ocultado estas cosas a los sabios y a los prudentes y haberlas revelado a los pequeños. Mateo 11, 25. Hemos dejado muy claro que Jesús nos enfatizó la necesidad de cambiar y de ser como niños si queremos llegar al cielo con Él. Pero, ¿qué significa ser como un niño? En primer lugar, los niños son sinceros. Los niños dicen la verdad, partiendo de su inocencia, pues por naturaleza el ser humano es bueno. De aquí que Jesús nos diga, Cuando ustedes digan, sí, que sea así, y cuando digan, no, que sea no. Todo lo que se dice de más, viene del maligno. Mateo 5, 37. debemos ser como niños, diciendo la verdad, rechazando en nuestras vidas al maligno, de quien viene toda mentira y engaño. Ustedes tienen por padre al demonio y quieren cumplir los deseos de su padre. Desde el comienzo él fue homicida y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando miente, habla conforme a lo que es, porque es mentiroso y padre de la mentira. Juan 8, 44. Teniendo a Cristo, camino, verdad y vida, como nuestro Salvador, debemos evitar de todas las formas posibles, mentir y engañar, no debemos dar espacio a Satanás en nuestras vidas. Como nos dice San Pablo, Por eso, renuncien a la mentira y digan siempre la verdad a su prójimo, ya que todos somos miembros, los unos de los otros. Efesios 4, 25. seamos sinceros como los niños, y heredaremos el reino de Dios. En adición a ser portadores de verdad, el llamado a ser como niños nos invita a confiar. El ser humano es el ser que nace más indefenso, pues debe vivir al amparo de sus padres durante los primeros años de su vida. De esa misma manera debemos confiar en Dios, plenamente, sabiendo que nos cuidará. Se olvida una madre de su criatura, no se compadece del hijo de sus entrañas, pero aunque ella se olvide, yo no te olvidaré. Isaías 49, 15. Si buscamos seguir el llamado de Jesús, siguiendo el consejo de San Ignacio de Loyola, debemos trabajar como si todo dependiera de nosotros y confiar como si todo dependiera de Dios, pues así mismo es. Confía en el Señor y de todo corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia, reconócelo a Él en todos sus caminos y Él allanará tus senderos. Proverbios 3, 5-6. El plan de Dios es perfecto, aunque no lo podamos entender, a partir de los acontecimientos del mundo y de nuestra vida personal. Por eso el llamado a confiar como lo hace un niño,
es esencial para nuestra fe. Les digo esto para que encuentren la paz en mí. En el mundo tendrán que sufrir, pero tengan valor, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. Dios nos ha cuidado desde el día en que nos creó, y lo seguirá haciendo por toda la eternidad. Como dice el Salmo. En ti confiaron nuestros padres, confiaron, y tú los libraste, clamaron a ti y fueron salvados, confiaron en ti y no quedaron defraudados. Salmo 22, 5-6. Si vivimos en la verdad, confiando plenamente en las promesas de Dios, entonces, para ser como niños, nos falta ser obedientes. El cristiano es obediente, cada vez que cumple con la voluntad de Dios. No son los que me dicen, Señor, Señor, los que entrarán en el reino de los cielos, sino los que cumplen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Mateo 7, 21. Ser obedientes puede ser una de las virtudes más difíciles de vivir. Siendo uno de los 3 votos que hacen los religiosos y religiosas junto a la pobreza y la castidad, a veces el más complejo para seguir es obedecer. Pero el ser obediente a la voluntad de Dios, nos dará como recompensa a Dios mismo. Si reconocemos que, como dice San Agustín, los hiciste para ti y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Entonces el camino más seguro para recibir a Dios en nuestras vidas es la obediencia. Jesús le respondió, el que me ama será fiel a mi palabra, y mi Padre lo amará, iremos a él y habitaremos en él. Juan 14, 23. Entonces, el llamado de Jesús a que seamos como niños, implica ser sinceros, decir la verdad, significa confiar plenamente en la providencia divina, además, ser obedientes, cumpliendo el mandamiento de Jesús, amar como Él nos ha amado. Solo así, siendo sinceros, veraces y obedientes, heredaremos el reino de Dios, pues vivimos, como Jesús nos pidió, como niños. Las palabras de Cristo son luz y vida, por eso mi invitación a que sigamos buscando la luz verdadera, para vivir la vida verdadera en Dios. Que Dios te bendiga siempre.